En la época de estudiante traducía para mi maestro y patrón, como dicen los franceses de esa época, que era Bourdieu, cuando necesitaba atraer al francés o hacer conocer en español algunos textos que tenían que ver con las ciencias sociales. Y no lo consideraba un oficio, sino una retribución, una manera de formar parte de un colectivo de investigación. Después de muchos años, Marcelo Cohen me atrajo a la traducción cuando capitaneó la retraducción de Shakespeare. Y como ocurre con las atribuciones de los amigos, te dan algo que mejor se lo hubieran dado a otro. Y me dieron una maravillosa comedia, Trabajos de amor en vano, que es una de las más representadas hoy en Inglaterra de Shakespeare, curiosamente. Es una comedia popular y hecha en contacto inevitable y bienhechor con el director de la traducción, Marcelo Cohen, negociando, como pasa con la traducción, términos y giros, la personificación de los caracteres, el temple de unos u otros protagonistas o personajes, incluso los motes y, no digamos nada, los chistes. Eso me hizo darme cuenta de que en realidad el trabajo de escritura es una traducción. Yo he escrito poesía desde haber estado encerrado en un garage en cierto tiempo, después del golpe en Chile, leyendo Salgari, escribiendo poemas y aprendiendo el japonés elemental del haiku. Y me doy cuenta de que la escritura es una acción segunda que opera sobre lo ya dicho o sabido, intentando producir algo que con fortuna es airoso, que tiene garbo y que puede tener cualidades superiores también. Pero dijéramos de alguna manera que trastorna el flujo natural de la lengua y muchas veces que lo trastorna a propósito. Y que de alguna manera las circunstancias me ponían en la ocasión próxima de traducir. En esa época, en el caso de Japón, la escena de traducción de poesía estaba en manos de colegas españoles. Digo colegas porque durante muchos años fui profesor de universidad. Y en esa época donde no había mail, ni siquiera todavía fax, era por correo y estampilla. Las discusiones sobre lo ripioso y lejano que me parecían las traducciones de ellos. Ellos vivían en Japón, yo todavía no vivía en Japón. Resulta ser que yo heredé la cátedra de cuando se jubiló el traductor con el que me peleé durante años. Y fue muy curioso, una especie de traspaso de armas entre una forma de traducir y otra. Yo volví a hacer la antología de poesía del haiku porque me parecía que estaba pendiente y le faltaba vigencia a aquello que a mi oído se parecía demasiado a una coplilla andaluza. El otro traductor, que es una persona formidable por otra parte, era un andaluz que pensaba que todo tenía que tener ese colorido, esa coloración. Yo creo que al traductor se le exige ir a las fuentes, se le supone, se le presupone, ¿verdad? Se le confía. Pero pocas veces se dice que esas fuentes son dos, la lengua de partida y la lengua de llegada. Y esas fuentes necesitan ser conocidas con cierta exhaustividad, porque es a ambas a las que uno debe ser fiel.
en la traducción. Lo de fuente me lleva a puente. Y esas dos lenguas lejanas, como dos orillas, se vinculan a través de un espacio, de un ámbito, de un tiempo, de un proceso también, en el cual se construye una tercera posibilidad, una tercera opción, y en muchos casos una tercera lengua, una modalidad que puede recoger algo que no es solamente propio de la lingüística, sino también de la cultura y de la emotividad. La traducción tiene que, de alguna manera, dejar sentado una coloración anímica del texto y, no digamos nada, una determinación cultural de los hechos también. Yo no me ha tocado, pero atención, sería un necio y faltaría a la exactitud si dijera que en el caso del japonés no miro las otras traducciones. Yo sostengo, lo he sostenido públicamente cada vez que puedo, que traducir del japonés necesita ser una traducción no solo de pareja, sino incluso al limón. Los diarios de Basho, que salen el año próximo, son una traducción al limón. Distinguiría entre una traducción de pareja, donde hay dos componentes, cada uno de los cuales administra y vigila su propia lengua, una especie como de aduanero lingüístico. Más allá de este punto, ya es tierra extranjera, del punto de vista de la lengua. Y eso ya es bueno, pero la traducción al limón, tomando esa suerte torera de cuatro manos que manejan una capa y torean el mismo toro, me parece más adecuada para designar lo que merece ser una traducción del japonés. Y yo siempre me preocupo de que quede clarísimo en qué condiciones y circunstancias se ha hecho la traducción, porque la apuesta es importante en el entendido de que va a cambiar tanto la traducción, si ya existía una, en el caso de los diarios de Basho no la había, pero también la manera de comprender la relación entre el original y las palabras que usualmente, sobre todo en traducciones famosas, se habían utilizado para designar tal o cual punto. De esto me pego unos hartones cada vez que traduzco los textos del Zen, que parecen hechos en un lenguaje sublunar de difícil catalogación y donde aparecen una cantidad de cosas que uno dice, ¿qué querrá decir? Yo quiero entender, tengo muchas ganas de entender, quiero meterme, zambullirme, acepto no entender durante un tiempo, pero una traducción ha de entenderse, ha de ser límpida en la lengua del que la recibe, sin traicionar el original. Para lo cual, también el hecho de conectar las dos orillas es un elemento muy importante, me parece a mí. Eso significa inmersión, que es lingüística y cultural, para empezar. Yo he sido formado en la sociología por alguien que en realidad era un antropólogo disfrazado de sociólogo, Bourdieu, y aquello de la observación participante, aquello de la complicidad, aquello del antropólogo de que no sabe exactamente si está del lado de adentro o del lado de afuera, es algo que en la traducción se vive en extremo, se vive intensamente. Y es importante que uno sienta que está al unísono con ciertas formas de percibir o de evaluar o de transformar en experiencia lo que se va viviendo y que se transforma en un texto o que es leído como un texto. Y las palabras más importantes, satori, por ejemplo. Satori, yo en broma, como los cínicos, ¿verdad? Serio cómico. El Zen utiliza mucho el procedimiento de los cínicos alejandrinos, Spoudangelion, lo serio cómico. Aquello que para ser tomado en serio tiene que ser dicho en broma. Está llena la vida de esas circunstancias. Pero una palabra que hace gracia
es Satori entre mis grupos de práctica. Y entonces viene uno y me dice, Alberto, hay una zapatería a 3 cuadras de aquí que se llama Satori. Hay una inmobiliaria que se llama Zen no sé cuánto. Bien, pero yendo a Satori, Satori es una palabra común que especifica el verbo satoru, que quiere decir conocer. Pero conocer no con la mente solamente, sino a la manera oriental y del Zen en todo caso, que es conocer al mismo tiempo con mente, cuerpo, emoción y lenguaje. Le podríamos llamar intuición. Y apurando, concediendo, le podríamos llamar conciencia amplificada. Si eso no hiciera sospechar que hay una especie de flash psicodélico, donde la persona, como dicen aquí, se le da vuelta la cabeza. El Satori, o Satoru, es una amplificación del registro del conocer como experiencia, de vivir aquello que se hace, ¿verdad? Ese es un caso conocido. Dharma es otro caso. Cuando no traducen Dharma es que la traducción ya es completamente inaceptable, porque ¿cómo hablar de Dharma sin decir que Dharma es la existencia? Cuando traducen en notita abajo ponen ley. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué cosa menos legislada que la experiencia, que la existencia de la persona? No me vengas. ¿De dónde sacaste esto? ¿Por qué filtros doctrinarios pasó para que la poderosa e indefinible Dharma se transforme en una ley que nos remite al Código Civil o Penal? Ese es otro caso. Un caso también muy famoso es Buda. El Zen se mete mucho con el budismo, porque no tolera que lo que es experiencia lo transformen en una doctrina. Y entonces el Zen con el budismo hace como con los mosquitos. Amamos a los animales, pero a los mosquitos lejos, mejor, ¿verdad? Entonces, Buda es Bodhi en la lengua original. Y Bodhi significa el que está atento, el que está alerta. Y amplificando el despierto, y en ese sentido el despertar, está bien. Pero lo que se toma en las traducciones sistemáticamente como un sustantivo es un adjetivo. Lo atento, el atento. O es un adverbio, pero no una persona que se venera. Entonces, claro, si en el comienzo mismo de lo que se supone, en el caso del Zen, que es budismo Zen, empezamos trastornando el eje, la cosa va en cualquier dirección. Es un teléfono roto, muchas veces, la relación que tenemos con el Zen, en este caso, cuando la tenemos a través de textos traducidos de esa manera. Y la traducción para mí es una tarea difícil. Soy una persona grande, me doy cuenta que tengo los textos importantes del Zen servidos en una bandeja. He traducido 5 o 6, me quedan solamente 74, de los que realmente me importan. Desearía competir y que viniera alguien y que me dijera, yo traduzco. Y entonces yo me correría inmediatamente, le haría todo el patrocinio necesario para que sean los textos que se lean. Pero por el momento no aparece esa persona. Dialogo con algunos traductores realmente bilingües al francés y al inglés, con traducciones espléndidas de esos mismos textos, pero que resuenan en el espíritu de la lengua a la que se vierten. Y que en ese sentido son de una fidelidad escrupulosa, porque se toman el trabajo de transformarse en textos verosímiles en la lengua de llegada, cosa que muchas veces no pasa con las traducciones de esos textos, pero en general también de poesía japonesa. Yo, la narrativa japonesa no me llega demasiado tarde y he tenido espléndidas propuestas, pero no, mi energía la dedico, la poesía es cortita,
sobre todo la poesía japonesa. Entonces hay como eso que uno puede decir, hoy traduje 3 poemas. Dije, caramba, 3 poemas. Sí, 3 pildoritas, que quizás llevan una semana también. Una cultura extranjera en general, y eso es propio de la antropología, muchas veces llega ya leída o estructurada o editada, como se dice ahora. Y eso significa que tenemos un carril bien dispuesto, un camino abierto, un camino allanado. Cuando el contacto con una cultura extranjera siempre es un contacto ripioso, áspero. Si está muy llano, aquí hay algo que tal vez no funcione. Y la relación, además, si la relación que uno tiene con su propia cultura ya es áspera, no digamos nada cuando se encuentra con las asperezas de una cultura distinta. Y allí la traducción no solamente se refiere a la versión de textos literarios o filosóficos o espirituales o lo que sea, sino que se refiere a la forma de entender lo que ocurre. Yo he estado en prensa relativo a Japón desde España, donde viví muchos años, bastante tiempo, y me parecía que la primera traducción era no contar aquello que vende, o sea, en general a los japoneses muchas veces se los ha puesto, según las culturas, en lugares un poco o perversos o ridículos. El malo del Lotus Azul de Tintín es Mitsuhirato, pero es malísimo. Es un malo, pero realmente de Wilkie Collins, es un malo con ganas. Para la cultura norteamericana transformada en cine de la posguerra, el japonés es el ladino, es el bajito fuerte que espera que te des vuelta y te clava el puñal, y que no tiene sentimientos, y que puede escupir sobre un cadáver. Para las culturas más europeas o latinas, Japón es una especie de país idílico donde la sola mención del nombre Japón ya evoca una especie de oasis de tranquilidad y no lo que el blanco y negro que es toda cultura. Vale decir que también al dar noticias y al dar información, la selección de aquello que es noticiable y que es transmisible también tiene que ver con una forma de ya estar traduciendo aquello que se encuentra. Hubo un momento en que me pedía mucha información sobre lo que ahora es un fenómeno mundial, que son las lolitas góticas, el cosplay, me parece que se llama. Es curioso porque el nombre que tiene en Occidente es distinto, pero el cosplay. Y es muy interesante cuando se ahonda en ese fenómeno, a través de la observación, a través de alumnas o alumnos, a través de hijos de parientes o de colegas, cómo el cosplay es dato de otra cosa, y es allí donde la traducción opera. Yo creo que las ciencias sociales son una traducción también, es un formateo fiel y riguroso de la realidad, pero me parece que las ciencias sociales comparten con la literatura el tema de crear una ficción completamente real y verosímil de aquello que se está estudiando. Uno de mis bemoles cuando estaba en la Universidad Autónoma en Barcelona es que me decían que escribía demasiado lindo. Y me lo decían porque era discípulo de Bourdieu, que se daba el lujo de escribir frases de 40 líneas. Y yo escribía como quien viene de la poesía, puesto que de la poesía venía. Eso es un tema menor, muy menor, pero que tiene que ver con la forma en que es necesario, creo yo, para la elaboración de la realidad, un formateo que en el caso de las ciencias sociales se llama teoría. Y eso sí que lo aprendí de Bourdieu. La teoría, él decía en sus seminarios, es ir volando sobre el mar Índico, ir mirando las islas de la Polinesia y de la Micronesia e ir dibujando el mapa eventual
que tiene el territorio cuando no se lo ve y que está debajo del agua. Lo que decimos cuando hacemos teoría son 4 cosas que sabemos de las 250 que ignoramos. ¡Bravo! Esa puede ser verdadero o falso. Si es falso, me tragué el anzuelo, pero lo he practicado durante toda mi vida y lo practico desde el punto de vista de lo que es la observación y, por supuesto, también la traducción. La traducción es el desarrollo de un dibujo de lo que es la realidad pintada. Y digo dibujo porque en el caso del japonés viene del kanji, que es un dibujo. O sea que tengo, estrictamente hablando, tengo derecho a hablar de algo que se dibuja delante de los ojos de quien lo percibe y que luego recién se escucha. Y el combinar el registro de lo auditivo y de lo escrito, de lo visual, es también, yo creo, que un arte de traductor que tiene que estar sintiendo de una manera próxima a aquellos de los que se supone que está diciendo algo, además de traducir textos. Los participantes de los grupos de práctica alucinan lo sociológico que es y la cantidad de cosas que, o sea, yo me considero en el Zen el bar que cierra último, en la calle de los bares, siempre digo eso. Bueno, hacer aterrizar algo oriental en el terreno de nuestra verosimilitud, a mí me parece que es el modesto empeño de la traducción. Completamente, o sea, y en ese sentido, si hay traducción literaria, la hago, pero yo creo que lo único que yo hago en este mundo, para ponernos solemnes, es traducir, en ese sentido. Sí, sí, en todos los planos. En todos los planos. Yo quería escuchar la música, yo ya estaba metido en la poesía. Y estaba saliendo de esa especie de tela de araña maravillosa, pero al mismo tiempo asfixiante, que era Neruda. Neruda estaba próximo, a Neruda era una persona que iba a saber y que le recitabas cosas y te decía, te las releía él con esa voz ya aburrida. Los textos de Neruda son mucho más vibrantes que él leyendo su poesía. Son tan tristes los muelles cuando atraca la tarde. Y uno, más que entristecerse, se aburre de ese y piensa que si lee toda la estrofa se va a quedar dormido. Pero Neruda era un campeón y además era una persona abierta y era una persona generosa. Y uno le llevaba las cosas. Pero a mí nunca me gustó esa forma, me gustaba mucho la cosa breve, la aguja. El dardo que se echa sobre una situación, la rosa que se pinta o la flor mucho más, la rosa es compleja de dibujar, pero de repente una flor más sencilla, un rastro, un gesto. Y empecé a aprender la lengua que necesitaba para eso. El japonés son 50 o 60 lenguas metidas en una, según los tiempos y los espacios. Y esto es una aclaración importante. La lengua del haiku que yo conozco, mis estudiantes de facultad en Japón no la conocían. Y yo para amenizar un comienzo de clase, sobre todo si me tocaba el primer turno, yo entraba al aula y decía Hototogisu. Nadie sabía que estaba hablando del ruiseñor, porque hace siglos que no se dice ruiseñor. Yo conocía esa palabra y muchas otras que ellos no conocían. En Japón se conocen las lenguas vinculadas a la edad, a la función, al rol y luego a la cultura que vas adquiriendo. Vale decir que un joven de 18 años no me puede traducir la convocatoria de la administración para el examen médico obligatorio anual, porque no ha aprendido ese tema. En cambio, todo lo que se refiere a fiesta y deporte, mejor, mucho mejor que los profesores. Yo hacía mucho el ejercicio de llegar con los papeles, veían llegar con papelitos y todos se ponían a temblar. Iba repartiendo convocatorias y anuncios. ¿Qué dice? Era una clase de español, entonces se suponía que me tenían que traducir ellos a mí.
y van aprendiendo los trucos del traductor, la manera de ir al grano, la manera de enfocar. Habla de una fiesta. Bien, bien, muy buen comienzo. Vamos bien. Dice, no sé de qué habla. Era el pago de los impuestos. No, el estudiante no era autónomo económicamente, con lo cual no pagaba impuestos y no sabía. Claro, el Japón es un país repartido por mitades, yo diría, entre vivir en muy pocas ciudades, a veces arracimados, pero en general no. Ahí también yo nunca hablaría de los subtes de Tokio, donde todos van así, porque me parece que es un espejo deformante. Hay a las 8:15 situaciones así, pero con el empujador y todo, con los guantes blancos perfectamente. Pero lo que yo saco de allí es que la plasticidad corporal de los japoneses, y soy viajero de subte y de colectivo en Buenos Aires, para ponerse de tal manera que no le claves un codo, una rodilla, que no le plantifiques tu gran espalda al otro. La gente aquí en nuestra cultura no sabe colocar su cuerpo, no tiene la plasticidad de entender una situación que fluye y que evoluciona y que en el caso de Japón dura 15 minutos, porque el resto del tiempo yo iba normalmente sentado, me he hecho un hartón de escribir y de leer en los largos viajes en tren a la universidad. O sea que la ciudad es una cosa y las áreas rústicas son otra. La gente de las áreas rurales, que son una buena mitad, porque hay una especie de campo-ciudad o ciudad-campo muy entreverado en muchas zonas de Japón, sigue manteniendo más las tradiciones. Creo que los japoneses contemporáneos, jóvenes y no jóvenes de las ciudades, son bastante ignorantes de ciertas tradiciones. Y una de mis tareas en la universidad era hablar sobre Japón y dar sobre cursos sobre Japón. Cosa que al principio, pensando en Tintín y en su personaje Mitsuhiro Hirato, cuando me ofrecieron el curso, yo dije, esta es una trampa japonesa. Aquí me quieren dar un cuchillazo por la espalda. Y no, yo me negaba y decía que no, que cómo yo voy a hablar, etcétera, etcétera, hasta que un año me convencieron y daba unas clases. Japón, miradas sobre Japón, por ejemplo. Y era esto, era en el fondo reflectar la situación japonesa en lo que son miradas exteriores también, porque los japoneses tienen el mismo abismo y el mismo montaje de lo exterior y de lo extranjero que nosotros tenemos sobre ellos. Ellos miran el mundo occidental en un recuadro ya muy hecho. Si es España son los toros y la manola, si es Francia un señor con boina, los profesores del departamento de la Facultad de Estudios Franceses iban todos de francés proverbial, de foto de Robert Doisneau. Yo viví 9 años en París y nunca vi un personaje como los que veía cada día conversando con ellos en francés de esto y de lo otro. Todos tenemos un recuadro hecho. Y el hecho de vivir de adentro es que permite precisamente aflojar, desatornillar, destensar, lo que muchas veces es una visión estereotipada. Yo creo que la traducción debiera ser como una especie de juramento hipocrático del traductor, el evitar el estereotipo siempre que pueda, cuando no está planteado como estereotipo. Hay autores japoneses que sí que utilizan el estereotipo como autoironía, pero tratar de mirar la situación con los ojos en que la ven ellos mismos. Hay una expresión en japonés que es kimochi, no el kimchi coreano, que es delicioso, que se dice kimochi. El kimochi es un asentimiento casi senestésico de
de lo que dos personas sienten y que pueden llegar a percibirlo sin necesidad de ponerle palabras. En esto somos muy diferentes de los japoneses, los occidentales. Y el kimochi entra en la traducción en el sentido de que uno tenga la sensación conjetural, falible, discutible, eso por supuesto, de que está captando el hilo en el que se estaba moviendo el texto original. ¿Puede o no? Y hay tantos éxitos como fracasos. En realidad, las primeras traducciones del libro del haiku que aparecieron en 2005, las hice en el 73 en ese garage al comienzo. Y la cosa quedó allí, fui por otros rumbos, etc., hasta que en Buenos Aires, al comienzo por el 2000, 2001, 2002, Mirta Rosenberg me dijo, ¿por qué no haces algo con los haikus? Y entonces digo, porque sabía que los tenía traducidos. Esas traducciones me parecían completamente inaceptables. Y agradecí, no sé, alguna instancia superior de haberla, que la editorial universitaria de Valparaíso, donde se iba a publicar, fue cerrada por la dictadura, y luego la editorial argentina, 10 años después, donde se iba a publicar, también fue cerrada por la dictadura. Con lo cual quedaron a salvo esos ripios, y me di cuenta de que en realidad estaba traduciendo desde fuera, desde el estereotipo, desde una comprensión demasiado inadecuada de la métrica. Y cambié completamente el dispositivo de la traducción. Creo que esa traducción llegó cuando era capaz de proponerla. Y aún así, habiendo habido unas cuantas ediciones de ese libro, de una edición a otra voy cambiando cosas que me parecen ripiosas o cosas que no considero que sea un proceso concluido. Todo está en entender que los poetas del haiku fueron que fueron muchos en ciertos siglos, fueron sujetos especiales por lo siguiente. Japón estaba aherrojado por la cultura, por la ética y por la política samurái. Era un cerrojo embromado, por no decir otra cosa. Era un sistema de control que invadía el pensamiento y que de hecho durante unos siglos hizo peligrar al Zen también, que hizo lo mismo que los poetas del haiku y se fue fuera de las ciudades. Mucha gente letrada, Japón tiene mucha cultura letrada desde el comienzo por ser cultura de arroz. Cultura de arroz te da de vivir con 2 cultivos y cosechas al año, quiere decir que quedan muchos meses libres, mucho tiempo libre. ¿Y qué haces en el tiempo libre? Por ejemplo, aprendes la lengua para leer la poesía clásica, que era lo que había allí, china y japonesa, ¿verdad? Los inviernos y primaveras de Japón me hacen acordar a las historias que uno va conociendo de grandes escritores argentinos de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, de nombres que siempre me parecieron muy curiosos, como General Rodríguez, Coronel Villegas, Sargento, no sé, pero ahí pasaron militares seguro que horrendos, matando indios como locos, pero queda en el anonimato ese nombre. Esas grandes obras salidas del tiempo libre bien utilizado, en familias tal vez de comerciantes que no necesitaban hacer trabajar a sus hijos de pronto y que los enfilaban para una biblioteca ya nutrida, tal vez de emigrantes de primera o de segunda generación, en algunos casos lo he comprobado así, y con esas siestas maravillosas donde probablemente se ha concebido
muchas cosas de lo que es luego la cultura literaria en Argentina. Por lo menos conozco unos cuantos así y tal vez en mi fantasía me gusta imaginármelo así. En todo caso, en Japón, esa cultura de tiempo libre dio lugar a la expansión de la lectura y para eso y de la escritura al mismo tiempo. En la época samurái, la gente que tenía inquietudes culturales, que había asimilado el archivo, no podía desarrollarlo en ninguna dirección bajo la férula samurái. Entonces nació la idea del poeta itinerante, del peregrino, de aquel que va de un sitio para otro fuera de las ciudades donde el control administrativo era menor. Entonces el haiku no solamente toma en serio la naturaleza, sino que en parte no le queda otra, porque en la linde de la ciudad antigua, nosotros ahora tenemos el conurbano, los arrabales, etc. Antes terminaba la última casa y te estaba esperando el animal fiero en la selva fiera a 50 metros. Vale decir que si salías del núcleo poblado, al decir de Juan L. Ortiz, pues quedabas a la intemperie. Eso provocó un fuerte encuentro, no solamente con la naturaleza, que es amigable e inhóspita y que puede ser peligrosa también, sino además un fuerte encuentro con lo que pudiera ser una relectura de la tradición clásica japonesa. Y el haiku es una prolongación de todo eso clásico. En uno de los diarios de Basho traducidos, Basho, que llevaba una mochilita mínima, va citando sus lecturas, porque va recorriendo en Japón los lugares famosos o los lugares para él venerables. Un poeta aquí, un referente del Zen allá, una dama vilipendiada en este otro sitio, un árbol que se supuso mágico por aquí, unas cascadas maravillosas allá. Y de hecho pasó, cuando ya se repudrió de ser el gran prócer de la literatura japonesa, se fue de Tokio y pasó los últimos 15 años de su vida en el camino, como Jack Kerouac, pero de verdad, de peatón, hasta que se murió, claro. O sea que desde sus 40 a sus 55 años, y quizá un poco más, la pasó peregrinando. Un poeta tan famoso, que es considerado una especie como el Shakespeare de la literatura japonesa, que se va de paseo, tiene muchas ayudas y lo esperan en cantidad de sitios y con la espera está el banquete y está un techo y una túnica nueva, túnica de papel de arroz, por cierto, que se va moliendo y fundiendo con la lluvia y el viento y el roce con las ramas y las rocas. Con lo cual, en una cultura que no usaba ropa interior, salías vestido y llegabas desnudo, que era ya el punto en el que convenía que alguien te recogiera para poder hablar de literatura o componer haikus. Entonces, gente completamente fuera de lo que pudiera ser el rumbo principal en ese momento de la cultura japonesa. Gente del cartón. Y a mí lo del cartón vino incluso antes del 2001. Cuando empecé a visitar de nuevo Buenos Aires en las largas vacaciones japonesas y trataba de conectar con gente que tuviera que ver con Japón. De manera cándida e inadvertida, pues me abrieron los salones de la oficialidad de la Marina en la época de la dictadura. Duró 10 minutos, pero en esos 10 minutos que pude ver, vi manuscritos del haiku en papel couché o en las vitrinas donde se atesoran para no utilizarlos, porque además hay que tener la llave puesta porque si no seguro que la sirvienta se lleva algo. Cosas como
podían tener que ver con el haiku. Me parecía completamente escandaloso que un impulso regenerador de la poesía y además de la vida concreta terminara en esos livings que en ese momento me espantaron. Y digo, este es el Japón que en este momento goza de predicamento en Buenos Aires.